Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Sofía, Escuela de Posgrado, les da la más cordial bienvenida a esta su videoconferencia número 145. Y en esta oportunidad se abordará el importante tema Filosofando el garantismo procesal, y estará a cargo de nuestro colega y amigo, el señor doctor don Germán Benedetti, de quien me voy a permitir dar lectura de un resumen de su extensa hoja de vida. A ver, hay un micrófono encendido. Ya, ok, ya se apagó. Bien, vamos a dar lectura a la síntesis de la hoja de vida del ilustre expositor en esta noche. Germán Benedetti es abogado, litigante en la provincia de Entre Ríos, República Argentina, en materia constitucional, administrativo, penal, laboral, civil y comercial. Maestrando en la Maestría de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, dirigida por el doctor Adolfo Alvarado Veloso, o Belloso, y doctorando por la misma universidad en el doctorado en Derecho, dirigido por la doctora Isolina Dabove. Premio Adolfo Alvarado Veloso a la mejor ponencia en el tercer encuentro de cohortes de maestrías en Derecho Procesal realizado en la ciudad de Rosario, octubre del 2013. Premio Ariel Álvarez Gardiol a la mejor ponencia en el quinto encuentro de cohortes de maestrías en Derecho Procesal Penal realizado en la ciudad de Rosario en noviembre del 2017. Conferencista internacional y autor de diversos artículos en materia de derecho constitucional, procesal, procesal constitucional y filosofía del derecho. Profesor a cargo de las asignaturas de Derechos Humanos y de Política y Legislación Deportiva en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, UADER. Títulos de mediador y de mediador familiar. Ex empleado del Poder Judicial de Entre Ríos, Juzgado Penal de Instrucción número 2, Gualeguay, Entre Ríos, y cuenta también con estudios de posgrado en Derecho Procesal en la Universidad Alcalá de Henares, en España, esto el año pasado, 2019. Como ya se mencionó, es un verdadero placer, es un verdadero privilegio tener entre nosotros al doctor Germán Benedetti, quien nos expone el importante tema Filosofando el garantismo procesal. Germán, adelante, por favor. Hola, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde me estén escuchando. Eh, Me siento sumamente honrado que me hayan invitado, muy agradecido al doctor Willy Ramírez y a la doctora Isabel Peña, eh, Ramírez Peña, por la invitación y a todos los que conforman la Escuela de Posgrado Sofía. Y bueno, voy a dar algunas líneas de lo que es, o sea, un poco el garantismo procesal y cuál es su filosofía, es decir, como posición filosófica dentro del derecho procesal, ¿no es cierto? Eh, bueno, eh, esto, o sea, primero habría que distinguir sucintamente, ¿no es cierto?, de que no es lo mismo garantismo procesal que el garantismo penal, es decir, de la escuela, digamos, de la enseñanza de Luigi Ferrajoli, ¿no es cierto? Pero, o sea, el garantismo procesal es una posición filosófica, ¿no es cierto?, que la adalid de esta escuela es el maestro Adolfo Alvarado Belloso, que tiene la maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, en la cual, o sea, concurren gente de distintos países, ¿no es cierto? Hay muy rica en derecho comparado por esta misma cuestión, o sea, y veo que hay gente conectada de que ha estado estudiando.
Bueno, obviamente que para entrar a filosofar de cualquier cuestión de derecho, primeramente tenemos que ver, obviamente, algo que es una verdad de perogrullo, que para que exista derecho, obviamente tiene que existir una pluralidad de personas, al menos dos, es decir, ¿por qué? Porque tiene que haber un conflicto intersubjetivo que se genere entre esas personas para dirimirlo, obviamente. Bueno, justamente el maestro Alvarado parte en su enseñanza de ver esta cuestión, justamente nos remite a cómo, digamos, se podría hacer una abstracción, ¿no es cierto?, de la persona en su estado de naturaleza, por eso habla del Robinson Crusoe en la isla, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Para justamente se pueda vislumbrar de una forma que nos permita hacer una abstracción de poder vislumbrar esta cuestión, o sea, de la necesidad que haya esta cuestión, ¿no es cierto? Que si nos vamos a un estado de naturaleza de lo que es el hombre, ¿no es cierto?, en materia, ¿no es cierto?, filosófica, más bien de la filosofía de la ciencia política, ¿sí?, se han originado distintas posturas, pero podemos simplificarla en dos, digamos. O sea, quienes creen que el hombre es bueno por naturaleza y quienes creen lo contrario, ¿sí? O sea, quienes creen que es malo, como puede ser el Leviatán de Hobbes, ¿no es cierto?, o Maquiavelo en El Príncipe. Esto, ya, estoy analizando esto para después llevarlos enseguidamente en lo que ocurre en los antagonismos de las escuelas en el derecho procesal, pero porque quiero hacer un paralelismo justamente con esta cuestión. Por eso sucintamente les hablo de esta cuestión, ¿no es cierto? Entonces dice que el hombre es malo, ¿no es cierto?, pero que lo corrompe, o sea, necesita de la sociedad justamente para poder de alguna forma alcanzar la virtud. Y hay algunos que justamente consideran exactamente lo contrario, como puede ser Rousseau o Locke, que decía que el hombre es esencialmente bueno y lo corrompe la sociedad, ¿no es cierto? Pero ¿por qué le estoy haciendo? Ustedes se preguntarán por qué en una ponencia dirigida a filosofar sobre el derecho procesal me he detenido a analizar el hombre en su estado de naturaleza. La respuesta es muy sencilla, porque dependiendo qué postura adoptemos, partiremos de desconfiar de la subjetividad del ser humano, individualmente considerado, o por el contrario, partiremos de confiar en él y nos adaptaremos a su designio, ¿sí? Es claro eso, ¿no es cierto? Llevado al derecho procesal, veremos cómo se correlaciona esto. Así, desde el activismo o decisionismo procesal, se habla de que parten de confiar en la figura del jugador, es decir, del juez del caso concreto, ¿no es cierto?, que se ha sometido a la decisión, mientras sostienen que el garantismo procesal desconfía del mismo, es decir, del juez. En realidad, desde el garantismo se pretende objetivar lo más posible la subjetiva decisión del jugador de turno, mientras que el activismo, al dotarlo de amplísimas facultades discrecionales, lo que hace es acarrear una subjetivación tal que hace peligrar la mismísima imparcialidad, ¿sí? Así podemos, o sea, citar muchos autores, ¿no es cierto?, en estas cuestiones. Siempre que interesa rechazar la acusación de que son nuestros deseos quienes han determinado nuestras creencias, es indispensable suministrar pruebas, no de nuestra objetividad, ¿sí? No sé si soy claro, lo cual es irrealizable, sino que de nuestra imparcialidad, indicando las circunstancias por las que en la situación en la que hemos actuado contrariamente a lo que podía parecer nuestro interés, ¿sí? Es que esto se puede vislumbrar, ¿no es cierto?, en esta cuestión, es decir, uno puede ver en los distintos códigos procedimentales, justamente, de que por un lado se legisla taxativamente, por ejemplo, una cuestión como puede ser la carga de la prueba, ¿sí?, de que tal, de la persona que justamente, tanto cuando ante la acción o la reacción, ¿no es cierto?, procesal, va a ofrecer, por ejemplo, X prueba, pero tengan en cuenta esto, por ejemplo, si el actor justamente, o sea, al plantear una cuestión, ¿no es cierto?, el que contesta la demanda, justamente,
asume una cuestión pasiva de mera negación, ¿no es cierto? Porque ve que algún hecho que invocó el actor no lo va a poder acreditar porque no ofreció una prueba para probarlo, ¿sí? Le muta totalmente la estrategia a la otra parte. Entonces, por eso es importante crear códigos, o sea, lo que busca justamente, o sea, la filosofía, el garantismo procesal, quiero que, o sea, lo que tiene en cuenta es el respeto a las garantías constitucionales. Y en eso justamente sí encuentra, si se quiere, un correlato con el garantismo, ¿no es cierto?, de Luigi Ferrajoli. Pero no necesariamente en cuanto al marco metodológico del que se puede desenvolver, por ejemplo, la enseñanza de Luigi Ferrajoli. ¿Y por qué les digo esto? Porque justamente se puede hacer o sea, se puede hacer garantismo procesal, ¿sí? Independientemente de cuál sea la metodología, es decir, al nivel de la ciencia, de la ciencia jurídica que uno adopte, ¿sí? Se puede hacer garantismo procesal siempre y cuando se respete la Constitución. Ese es la cuestión a tener en cuenta, es decir, la Constitución del Estado de que se trate, es decir, ¿sí? Eso es fundamental. Por eso es que justamente, de alguna forma, ¿qué es lo que busca el garantismo procesal? Es objetivar el proceso. Es decir, que se legisle a la hora de legislar de tal forma que no sea necesaria tanta amplitud discrecional en el juzgador, que como es sabido puede derivar en arbitrariedad. Pero ¿por qué digo esto? Porque justamente armados obviamente de la mejor intención, desde la escuela activista o decisionista, ¿sí? Se busca justamente, y cada vez lo vemos más en nuestros códigos, sobre todo en los códigos procesales no penales, se nota más esto justamente porque se ha dado un fenómeno que ya se viene dando hace años, ¿no es cierto?, de que justamente el derecho penal, que el que tenía un sustrato mucho más inquisitivo, ¿no es cierto?, ha ido agarrando ribetes acusatorios, o sea, justamente se ha puesto la investigación en cabeza del Ministerio Público, es decir, del fiscal, y se ha dejado de lado esta cuestión de que investiguen los jueces, para que justamente no haya esa incompatibilidad psicológica, ¿no es cierto?, que nos puede llevar a estas cuestiones, por ejemplo, de lo que sucede con los sesgos cognitivos, que se habla, ¿no es cierto?, desde la teoría de la decisión. Le estoy hablando de una cuestión más bien de psicología social que se está estudiando mucho hoy en materia de cómo deciden los jueces, ¿no es cierto? Y con esto también lo que sucede con lo que nos enseñaba León Festinger, por ejemplo, con el tema de la disonancia cognitiva, es decir, cómo se refuerza la posición de quien asume una cuestión y después tiene que decidir sobre esa, ¿no es cierto? Y es refutado. Por eso justamente es que las apelaciones existen, no solamente por una cuestión de la falabilidad humana, justamente, sino para que no sea el mismo que tiene que decidir, tenga que volver atrás sobre cuando una cuestión justamente la dirimió. Por ejemplo, se lo llevo al campo de una pericial médica, por ejemplo. Si un perito médico, por ejemplo, hace un informe que es impugnado de nulidad por no cumplir, ¿no es cierto?, con las exigencias rituales para que se pueda justamente tener por válida esa pericial. ¿Les parece a ustedes que no habrá como o sea, ante la impugnación, sí? Si lo que le dice el juez en ese caso es, mire, usted obvió esto, pero, a ver,
se puede decir, ¿no es cierto? Porque hay un estudio médico que usted no tuvo en cuenta. Pero si justamente el médico ya había dicho de que justamente o sea, de acuerdo a su saber, a su ciencia médica y a su calidad de experto, de que ya había tomado esa decisión de que realmente, por ejemplo, no había una incapacidad. Llevarlo a la cuestión de que esa misma persona se tenga que decir, que tenga que hacer nuevos estudios para ver si se equivocó, eso es justamente lo que les estoy hablando de esta disonancia cognitiva y de los egos cognitivos que refuerzan justamente la postura, o sea, porque una persona si se tiene que contradecir, ¿me entienden? Es una situación que, como les vengo diciendo, es un argumento más de lo que se puede ver en lo que sucede justamente cuando el que investiga es el mismo que tiene que decidir, ¿sí? Pero volviendo atrás, o sea, como les digo, desde la escuela, si se quiere, activista o publicística, decisionista, ¿no es cierto?, está armado de la mejor intención. Obviamente que en un proceso, dentro de, obviamente, de las limitaciones cognitivas que tenemos los seres humanos, o sea, que eso hace que sea relativo nuestro conocimiento por esa captación de la realidad fenoménica que tenemos por utilizar de alguna forma, digamos, una terminología kantiana. Esto trae justamente aparejado de que se tenga que tener en cuenta estas cuestiones que le estoy diciendo. No es una baladí justamente lo que propugna la escuela procesal garantista, que justamente se objetive en lo mayor posible la decisión del juzgador, ¿sí? Por darle los instrumentos normativos para que justamente lo pueda hacer así, es decir, para que se pueda limitar esa discrecionalidad, ¿no es cierto?, para que no sea tan necesario el tema de medidas de mejor proveer, cargas probatorias dinámicas, ¿me entienden? O la prueba de oficio, todas estas cuestiones, ¿no es cierto?, que son muy criticadas desde el garantismo procesal, no a mi modo de ver, por digamos, el argumento que da la escuela activista, que con todo respeto yo entiendo que lo que buscan justamente es lograr de alguna forma una verdad jurídica objetiva, ¿sí? Pero el asunto es que no es que no se quiere que la decisión sea contraria, o sea, a criterios epistémicos, o sea, como nos enseñaba hoy el recordado y malogrado recientemente justamente profesor Tarufo. Pero el tema es esta cuestión, o sea, ¿cuál es el límite a esa búsqueda? ¿Sí? ¿Se puede avasallar, o sea, derechos constitucionales, garantías constitucionales, ¿sí? Como puede ser justamente la imparcialidad del juzgador? Porque por ahí está, porque no es que se trate de una cuestión de que, por ejemplo, en materia de imparcialidad se crea que porque un juez pide una prueba, ya automáticamente él no está siendo imparcial, no está perdiendo su imparcialidad por el tema de que no sabe cuál va a ser el resultado de esa prueba. Pero, por ejemplo, en materia penal, como bien lo ha enseñado en reiteradas oportunidades el maestro Alvarado Belloso, cuando un juez, o sea, en los códigos que permiten esta cuestión, hoy en día los códigos acusatorios bajo pena de nulidad impiden que el juez pueda pedir prueba. Pero les quiero decir, para llevarlas a un caso más concreto que lo puedan ver, pero eso lo podemos ver en cualquier fuero, ¿no es cierto? Cuando decide, si tiene una cuestión de que la duda es favorable al imputado justamente para la absolución,
cuando hay se busca una prueba, es siempre para condenar. O sea, ¿por qué? Porque la carga de la prueba que traía aparejada, sí o sí requería la liberación del imputado, ¿no es cierto? O sea, el delito que se le estaba enrostrando, al tener una duda, ¿no es cierto?, razonable, o lo veamos con los parámetros, con los estándares probatorios que lo veamos, ya sea como también en el sistema anglosajón, ¿no es cierto?, digamos, de la duda razonable. Pero les quiero decir esto, o sea, la discusión teórica que se da en el plano está ahí, no está tanto en que se desconfíe de la figura del juez por el juez mismo. No, para nada. Yo por lo menos, al menos no lo veo así. Y justamente les decía que lo que se diferencia es que de la escuela que les decía justamente el garantismo penal de lo que es el garantismo procesal. Que el garantismo penal, la idea de Luigi Ferrajoli, justamente ascriben a un positivismo kelseniano, ¿no es cierto?, que introduce una cuestión de respeto que lo ayorna a los derechos fundamentales. En cambio, la escuela garantista procesal, uno puede hacer garantismo procesal, ascriba cualquier metodología jurídica. Es decir, hay tesis de un naturalista, o sea, de aristotélicos tomistas, los hay trialistas, los hay en análisis económico, siguiendo a Posner, ¿no? Quiero decir, hay kelsenianos, hay gente que sigue a Ferrajoli. A lo que voy es eso, o sea, el garantismo procesal es una posición filosófica dentro del derecho procesal, no es una teoría general del derecho ni una filosofía general del derecho. Pero, ¿dónde se sustenta? ¿Cuál es la piedra angular en la que construye, digamos, ese pensamiento? Está dado justamente en el respeto lisa y llano, a rajatabla, de la Carta Magna de cada estado de que se trate, justamente en esta cuestión, ¿no es cierto? Porque, como les vengo diciendo, ¿sí? Hace años que se viene viendo esta cuestión, por eso es muy crítico. Por ejemplo, se sostiene, y esto nos enseñaba Franco Cipriani también, el tema de que esta cuestión de la publicización del proceso, es decir, empezó con el Código Austrohúngaro de Frank Klein de 1895, ¿sí?, en el cual se introducen, por ejemplo, entre otras medidas, que uno lo puede ver en la obra de Chovenda, que lo analiza muy bien. Por ejemplo, la audiencia preliminar, para salir un poco del aspecto del derecho penal, para que lo puedan ver también en los procesos civiles, ¿no es cierto? La audiencia preliminar, que tiene, además de esta cuestión de depurar la prueba, tipo al despacho saneador brasileño, además una cuestión de que hay facultades, ¿no es cierto?, en cuanto a delimitar las pruebas que ofrecen las partes ahí en la audiencia. Pero, ¿qué les estoy diciendo de esto? Como les digo, esto del juez como director del proceso se introduciría justamente en este Código de Procedimiento Austrohúngaro que le vengo diciendo de 1895, que según justamente enseñaba Franco Cipriani, él nos decía justamente que justamente esto hizo que decantaran en el Código Procesal Civil de 1940 de Italia, que estaba en el gobierno, ¿no es cierto?, como es sabido, Benito Mussolini. Y con las ideas, fue introducido, ¿no es cierto?, por Calamandrei, pero no porque Calamandrei fuera realmente alguien que escribiera las ideas de
de Benito Mussolini, pero ¿qué es lo que va a enseñar desde ese punto de vista? De que el peligro no está en que el juzgador tenga facultades discrecionales, ¿sí? Porque eso es algo que se va a dar siempre, ¿no es cierto? Porque somos seres humanos, porque nunca puede alguien legislar, o sea, normas generales para poder aplicar a caso concreto sometido a la decisión de un jugador y no tenga un poco de maniobra, ¿no es cierto?, para poder. Pero justamente lo que busca el garantismo procesal, y se lo vuelvo a iterar, es justamente, de alguna forma, lograr objetivar en lo más posible el proceso, ¿sí? No yendo en contra de incluso de la verdad jurídica objetiva o de la justicia, es decir, independientemente de la concepción como que le vengo diciendo desde lo metodológico, tanto de la filosofía del derecho como de la metodología de la ciencia jurídica o jurística, como decía el Werner Goldman, ¿no es cierto?, a nivel de la ciencia jurídica. Porque claramente, si les estoy diciendo que se puede hacer garantismo procesal ascribiendo a una postura y un naturalista, claramente no vamos a... O sea, quien ascriba esa situación va a considerar la justicia un valor incluso absoluto o pantónomo, como lo sostiene Werner Goldman, por ejemplo, que si bien es el padre de la teoría trialista que toma, si se quiere, del tridimensionalismo del brasileño Miguel Reale, en realidad en su sustrato a nivel filosófico toma la enseñanza de la suma teológica, de la suma contra los gentiles de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Y un alumno directo como fue de él, justamente, que Miguel Ángel Ciuro Caldani, justamente, sin compartir esos postulados filosóficos, en realidad parte más bien de asumir una cuestión constructivista, si se quiere, más cercana a la fenomenología de Husserl, e incluso podría más cercano al existencialismo de Heidegger, si se quiere. Pero en cuanto a constructivismo me refiero, o sea, pero ¿qué es lo que les estoy diciendo? Que acá lo que importa es respeto irrestricto a la Constitución. Y bueno, justamente desde la otra postura se va a decir que se respeta la Constitución. Pero ahí entra otra cuestión que hoy está muy en vilo, por ejemplo, que es el tema de los principios frente a las reglas, ¿sí? Desde el garantismo procesal, justamente, como busca limitar esta discrecionalidad, si se quiere interpretativa, también va a ser muy crítico de esta cuestión de lo que pasa, por ejemplo, con los principios y las ideas que pueda tener, por ejemplo, Robert Alexy, con los mandatos de optimización, y toda esta cuestión, ¿no es cierto?, que abre a la libre discrecionalidad, ¿no es cierto?, del juzgador de turno. Pero como les vengo diciendo, no es por desconfiar de ese juzgador en sí. Si se quiere, la desconfianza parte, y esto lo enseña el maestro Alvarado Belloso, en el mandamás de turno, es decir, en quien tiene el poder administrador que de alguna forma pueda generar presiones frente a ese juzgador y lograr algún tipo de genuflexión para justamente lograr una decisión que no lo perjudique o que incluso lo favorezca. Desde el punto de vista del control social me estoy refiriendo, ¿sí? Pero como les vengo diciendo, en esta cuestión, ¿sí?, es eso lo que hay que tener, ¿no es cierto?
Y como les vengo diciendo, con el Código Italiano de 1940, ¿no es cierto? Esas ideas que si bien armada de la mejor intención, nadie duda de eso, eh, o sea, la cuestión axiológica, es decir, los valores, buscar la verdad, buscar la justicia, por más que muchas veces pueda ser inaccesible al ser humano, no por asumir una postura relativista o posmodernista, si se quiere, negatoria de la verdad, como podría ser la de Bátimo, por ejemplo. Pero lo que le quiero decir es esta cuestión, es cómo, porque esto, y esto es filosofar, o sea, justamente, es buscar cómo podemos generar mecanismos normativos, es decir, procedimentales, para poder generar un proceso lo más, si se quiere, objetivo posible, es decir, que el juez pueda objetivar en lo mayor posible su decisión y así incluso también se permita una mejor forma de poder también recurrir a esta cuestión, impugnarla. O sea, ¿cómo impugnar una interpretación normativa de principios constitucionales? Es decir, que puede hacer incluso que quien tenga, que el intérprete de turno, ¿no es cierto?, pueda interpretarla de tal forma que diga contraleyen, es decir, que pueda llevar a una interpretación que sea totalmente contraria a lo que la norma taxativamente dice, ¿sí? Se puede dar esa cuestión. Y como le digo, la desconfianza, si se quiere, no es en el juez, sino en el control social que hace quien tiene el poder administrador, ¿sí? Entonces, ahí está la cuestión. Bueno, y esto es lo que enseñaba justamente el maestro Franco Cipriani, y también lo ha dicho Montero Aroca, de esta cuestión justamente que tachan de fascista el Código de 1940, porque fue implementado durante el gobierno de Benito Mussolini. O sea, no porque se haya sido fascista quienes lo crearon en sí al código, pero ¿qué es lo que van a enseñar justamente estos maestros? De que resulta ilusorio, ¿no es cierto?, que un régimen dictatorial permita que le dicten un código que de alguna forma contradiga sus ideas, o sea, pero y eso es una verdad de perogrullo. Y bueno, estas ideas justamente publicísticas del juez como director del proceso, y como les vengo diciendo, que a veces van en contra de, del mismo juez, incluso a la hora de decidir. ¿Por qué? Porque los seres humanos, o sea, como les vengo diciendo, además de, para hablar de esto de los sesgos cognitivos, como le digo, le puedo hablar, por ejemplo, lo que habla Samaja de precomprensión modelizante, o analógicamente lo que nos enseñaba José Ortega y Gasset, por ejemplo, en Meditaciones de Quijote, que fue publicado en la afamada revista de Occidente. Esto de que la frase más conocida de Ortega, justamente, esta de yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvaré yo. ¿Qué es lo que pasa? Que en la toma de decisiones, si toda la persona que tenga que tomar una decisión no puede abandonar su, su pasado, su vida, su formación, y estas cuestiones influyen en la toma de decisión, quiera o no el juez hacerlo, ¿sí? Eso es así. ¿Por qué? Porque justamente esto es lo que se viene estudiando hoy en día en lo que es
la teoría de la decisión y toda esta cuestión, ¿no es cierto?, que tiene mucha cuestión desde el punto de vista de que se está internalizando y se está llevando cada vez más a esto, o lo mismo en el tema de los testigos, o también que se está analizando esto, y como les decía hoy, en el tema de los peritos. ¿Pero por qué? Porque el garantismo justamente es humilde en esta cuestión de que, si se quiere, va en contra de esa postura, si se quiere, que sostenía Working de ese juez Hércules, justamente un juez filósofo que puede desentrañar en los hechos difíciles y buscar la verdad del caso. Pero no es como les vengo diciendo a vivir esta cuestión, ¿sí? Bien, ¿cómo llegan a nosotros estas ideas publicísticas del código del código austrohúngaro de 1895, que luego decantan en el código italiano de 1940? Justamente con quienes a través del exilio, por ejemplo, como fuera Santiago Seti Melendo y también Niceto Alcalá Zamora y Castillo, por nombrar algunos de los que más han descollado, traen, pero totalmente no, o sea, no percatados de ese sustrato ideológico, como le vengo diciendo, hicieron de la publicación del proceso su estandarte y baluarte, convirtiendo así a nuestros códigos procedimentales en ocultos o solapados instrumentos de control social favorables a los intereses del mandamás del turno, ¿me entienden? En efecto, esta publicación del proceso y su normativización en el ámbito transigible, en manos de juzgadores que sin dudarlo se encuentran armados de la mejor intención, como le vengo diciendo, procuran una verdad a todo trance que de suyo es inasible, y en pos de ello dictan medidas de mejor proveer, prueba de oficio, ponen a las partes ante la total desprotección de tener que probar un hecho negativo, es lo que se suele denominar probatio diabólica, lo que la lleva a errar el camino, poniendo la meta sobre el método, justificando así hacer el mal para obtener el bien, o lo que es lo mismo, justificar el medio empleado en aras a un fin que desde la plena subjetividad se cree justo, ¿sí? Enseña justamente el garantismo, ¿no es cierto?, que estos buenos jueces mañados, porque toma en cuenta esto del juez francés justamente que se hizo célebre, ¿no es cierto?, por el tema del hurto famélico, pero ¿me entienden? Aplican discrecionalmente estos principios de los que le vengo hablando, o mandatos de optimización, si se quiere, en una terminología de Robert Alexis, que son totalmente mutables dependiendo del cristal de quien los mire, ¿no es cierto? Avasallando así derechos constitucionales, así como decía Baltasar Gracián, todo lo dora un buen fin, aunque lo desmientan los desaciertos de los medios, ¿no es cierto? Pero esta cuestión hay que tener en cuenta, ¿sí? Pero ¿qué es lo que se avasalla, por ejemplo, y sostiene el garantismo procesal, y podemos filosofar sobre ello? Es la igualdad jurídica, presentada en todos nuestros ordenamientos en pos de la única respuesta correcta. Esta única respuesta correcta de la que nos lleva, ¿no es cierto?, a esos grandes debates que se han dado en filosofía, que se puede ver en Habermas también, por nombrar algunos, o sea. Pero, ¿no es cierto?, esa respuesta, esa única respuesta correcta de la que nos hablaba Working, por ejemplo, justamente, que es la pretendida, que traída al plano del derecho procesal, es la pretendida verdad jurídica objetiva de la que hablan ¿no es cierto?, las exposiciones de motivo de muchos de nuestros códigos, ¿sí?, cuya frase literal nos muestra la quimera que sustenta, ya que la verdad en el plano fenoménica es única tal cual se nos presentan los sentidos, con independencia de que la misma pueda ser alcanzada o no por el intérprete, por mediar error y o por las limitaciones en la inteligencia íncitas en todo ser humano, ¿sí? El problema subyace, a mi modo de ver, que este juez omnipotente, omnipresente,
Hércules workiniano de Working, esto que enseña justamente en los derechos en serio, esta especie de Human, si se quiere, de superhombre de la que nos hablaba Nietzsche, por más virtuoso que éste sea y tenga las mejores intenciones, es un ser humano y por lo tanto falible, sujeto a los sesgos cognitivos, como le vengo diciendo, propio del ser, de ser y ser sus circunstancias, de la que le vengo diciendo, de lo que nos enseñaba Ortega. Es decir, es un ser humano como tal dotado de subjetividad y de la falibilidad que le es connatural. Por lo tanto, si hay dos o más jueces Hércules, las circunstancias de las que nos hablaba esta aguda pluma de Ortega que les vengo diciendo, harían surgir interpretaciones contrarias, ¿sí? Lo que se denomina incoherencia, ¿no es cierto? Lo que lo llevaría a que deba surgir un super Hércules, que dirima o unifique criterios, así viceversa, hasta el infinito, per secula seculorum, ¿no es cierto? Lo que me lleva a decir que el tema de la única respuesta correcta, esta pseudo verdad de lo que le vengo hablando, no es más que una utópica falacia argumental que no tiene en cuenta las limitaciones lícitas en todo ser humano. En definitiva, tal tesis solo se sostiene con el argumento más débil de todo, que es el de la autoridad, como nos enseñaba Perelman justamente en la nueva retórica, por recordar alguna obra que trataba esta cuestión, ¿no es cierto? Porque la autoridad de ese máximo super Hércules que un ordenamiento judicial posea en un tiempo y espacio dado, ¿me entienden? ¿Sí? Se erigiría en un ser humano por encima de la moral y de las leyes. Y esta es la cuestión que hay que tener, y de su correcta interpretación. ¿Y por qué no llevarnos ante la gravísima situación de quien pudiera darse sus propias leyes a través de su tergiversación? Es decir, si frente a los principios se puede tergiversar de tal forma de que a través de la subjetividad podemos decir totalmente lo contrario a lo que dice lo que dijo el legislador. Entonces, esos son los peligros. Yo no estoy diciendo que no podamos hacer un control diquelógico, si se quiere, o axiológico, que no tengan un lugar que se tenga que dejar de lado, ¿no es cierto?, a la hora de interpretar y a la hora de resolver. Pero esta cuestión se tiene que hacer con sumo cuidado. Por ejemplo, Werner Golmi nos hablaba de carencia ecológica, es decir, que se puede hallar un paralelismo, si se quiere, con la ley injusta que nos hablaba Tomás de Aquino, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, pero que nos va a decir que más que ley será corrupción de ley, lo que no quiere decir que se deba apartar, pero como un mal menor, hay que tener muy en cuenta eso, o sea, aplicar principios tiene que ser el mal menor, o sea, hay que ver muy en cuestión eso y cómo se armoniza constitucionalmente esos principios, ¿no es cierto? Obviamente, en respeto, ¿no es cierto?, de los derechos humanos y obviamente la interpretación a favor del ser humano, ¿sí? Pero como les vengo diciendo, esta cuestión de la verdad, de la búsqueda de la verdad, se han escrito tantas obras, ¿no es cierto?, innumerables obras, que no es mi objetivo traer a colación acá en esta conversación, acá que estamos un poco filosofando, o sea, pero indudablemente cualquiera que haya litigado sabe que donde más se relativiza es justamente durante el proceso, o por qué si no existe el plazo perentorio, caducidades, prescripciones, impugnaciones, taches, idoneidades, cosas juzgadas, ¿me entienden?, etcétera. Y todo ese pleso normativo que juzgando al esgrimista perfecto nos enseñaba Calamandrei, ¿no es cierto?, toma al articular su estrategia de ataque y defensa, porque ahí está la cuestión, o sea, veámoslo también desde la figura del abogado a la hora de armar su estrategia, ¿no es cierto?, y de cómo impugna esas decisiones que, como les vengo diciendo, frente a amplias facultades de discrecionalidades,
independientemente de la buena voluntad que tenga el juez y de que justamente no pueda fallar a Norlique, es decir, tiene que sí o sí resolver, y por eso se va a poder valer de la carga de la prueba, de que ya nos enseñaban distintos juristas o procesalistas, como pueden ser las enseñanzas de Leo Rosenberg, que hoy en día también se están discutiendo eso. Hay una obra nueva de Jordi Ferrer con cómo es que es contra la carga de la prueba. Pero está bien, esos debates teóricos se tienen que seguir dando, o sea, y se tiene que seguir, y por eso esto de filosofar, es que el filosofar es justamente hacerse preguntas y buscar respuestas. Y uno puede ver a veces el proceso como un juego de ajedrez, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de las reglas claras, ¿sí? Y a veces se puede ver, ¿no es cierto? Y la crítica que se puede hacer a veces en algunas cuestiones a quien sostienen una postura más bien decisionista, es que como que el árbitro de esa partida, ¿no es cierto? Que tuviéramos a un Kasparov y a un Karpov jugando, y viniera el árbitro del partido y le hace un enroque, muta la decisión, muta puede mutar esa decisión dentro del proceso, la decisión que va a tener. Y ahí está la crítica de la pérdida de la imparcialidad, ¿sí? No porque sea imparcial por pedir un juez una prueba, sino porque esa prueba que introduce él, además de que como la introdujo él, va a jugar muy fuerte esto que le vengo diciendo, de los sesgos cognitivos y la disonancia cognitiva, y toda esta cuestión que se estudia desde la teoría de la decisión y desde la psicología social, y de que cómo pensamos los seres humanos, porque de eso se trata, de que tanto de un lado como del otro del mostrador, los operadores jurídicos, somos seres humanos, y por lo tanto estamos atados a las limitaciones lícitas de nuestra inteligencia. Es más, nuestra propia captación de ese fenómeno, ¿no es cierto? Por más que adoptemos una teoría que yo la escribo incluso, la teoría de la correspondencia de la verdad, para mí no es verdad si no se corresponde con la realidad, o sea, pero que podamos captar esta cuestión, y más, como ha enseñado, si se quiere, uno de los grandes cultores del decisionismo procesal, como es el colombiano Parra Quijano, de que nos habla justamente del ojo metafísico de Dios, pero es esta cuestión que tenemos que ver. Y por eso, justamente, se tiene que seguir dando el debate. O sea, no se tiene que cerrar cada quien con una orejera, ¿no es cierto?, como le ponen a los caballos cuando andan en la ciudad para que esté, digamos, hay que abandonar el pensamiento dicotómico, es decir, no es blanco ni negro, pero hay que debatir. Esto es lo que se tiene que seguir dando, ¿no es cierto? No seguir cada uno con sus ideas, pero plantear estas cuestiones, esta cuestión de cómo, si se quiere, esto que les vengo diciendo, la circunstancia, la precomprensión modelizante, esto de los sesgos cognitivos, que también nos está enseñando el maestro García Amado últimamente, obviamente desde una postura contraria en la que él asume una postura positivista y habla de que todas las posturas y un naturalista, para englobarlas, habla de un moralismo, ¿no es cierto? Por así decirlo, para no caer en esta cuestión de antipositivismo o un naturalismo, si un naturalismo. Porque claro, eso es lo que tengan en cuenta. Y disculpen a veces mire, que este discurso sea un poco que va y viene para un lado u otro, pero es que justamente eso
Eso es filosofar, y consideran conmigo eso, que se va concatenando una idea con otra y así se va llevando. Pero esta cuestión es lo que le vengo diciendo. Por más que la verdad conocible por el hombre, por el solo hecho de ser tal, es relativa, sin perjuicio que pareciera autocontradictorio con lo que aquí estoy exponiendo, la verdad absoluta sea inconmensurable, o sea, sí, pero basta advertir que de esta enseñanza que yo le estoy diciendo, de la lucha por el derecho procesal que has aprendido por la escuela de Adolfo Alvarado Belloso, que con maestría, capa y espada, esgrimiendo la Constitución como arma, lleva la discusión al plano filosófico. En efecto, lo que aprendemos, lo que se aprende en la escuela, en la maestría en el derecho procesal, que dirige el maestro Adolfo Alvarado, no es más ni menos que filosofar el derecho procesal, o lo que es lo mismo, pensarlo, ¿sí? Y así somos autoseducidos de lo equivocado que estábamos en nuestra concepción cómoda de ver el proceso en el sentido de querer tener un buen juez benefactor de nuestra falencia, ¿sí? En pos de una situación que estimamos justa, sin quizás advertir que no hay nada más injusto que fijar reglas procesales de antemano, como lo son la carga de la prueba y luego discrecionalmente apartarse de ella, mutando toda la estrategia defensiva y con ello la igualdad de armas, produciendo una clarísima situación de indefensión del justiciable. ¿Sí? En efecto, es como si estuviéramos, como le vengo diciendo, en una partida de ajedrez con reglas claras, ¿sí? Y viene el árbitro y hace un enroque, ¿me entienden? En efecto, lo que propone el garantismo procesal es un cambio de paradigma, si se quiere, en términos kuhnianos, es decir, siguiendo la enseñanza de Kuhn, ¿sí? Pero tengan en cuenta esto, que pone en discusión la dicotomía sistema dispositivo o acusatorio versus sistema inquisitivo o mixto. Y en tal relación dialéctica, es decir, ahí podemos ir, si se quiere, a la idea de Hegel, yo estimo indiscutible que la tesis ha mutado en síntesis. ¿Sí? Disculpe, se me corre la cámara. Ya que nuestras respectivas constitucionales, como los tratados internacionales que nuestros estados han jurado respetar, erigen al sistema dispositivo o acusatorio como el único que cumple a rajatabla con los controles de constitucionalidad y convencional. Dicho de otro modo, ¿sí? ¿Qué es más importante? La dignidad humana propia del ser humano considerado individualmente considerado, perdón, o el interés coercitivo del Estado. Pregunto y sepan disculpar mi non dota ignorancia, ¿sí? En lo que le vengo diciendo justamente. Siguiendo esta la no dota ignorancia de la que nos hablaba el cardenal Nicolás de Cusa, de que se puede, si se quiere, hallar un paralelismo con el solo sé que no sé nada de socrático. Pero les pregunto esto, ¿las garantías constitucionales no buscan justamente fortalecer al individuo frente al Estado? Frente a ese poder omnímodo del Estado, ese poder, si se quiere, hasta elefantiásico del Estado, cuando este elige a sus jugadores en Hércules en términos dworkinianos, es decir, de working, como le vengo diciendo, esta enseñanza que nos enseñaba Ronald Dworkin, independientemente de que el sistema anglosajón es distinto al nuestro, y no quiero caer en una incoherencia interna de que se me pueda plantear esta cuestión, ¿sí? Pero le sostengo esto, ¿sí? Cuando este elige a sus jugadores en Hércules en términos workinianos, ¿no están avasallando derechos del individuo? ¿Los jueces realmente quieren ser pseudo todopoderosos con la responsabilidad que ello conlleva? ¿Es necesario avasallar la igualdad jurídica para equilibrar otras desigualdades propias de nuestras connaturalidades? ¿Sí? ¿Y o de nuestras circunstancias? Yo estimo que no, sino que habría que generar en nuestras normatividades, ¿sí?, mecanismos que busquen apalear esas desigualdades. Pero el juzgador, si no es imparcial, por juego lógico no es tal, y deviene en parte. Y ello hará la postre que se subvierta lo que nadie explica
como bien enseña Alvarado Belloso, cómo el fuerte le otorgó al débil el debatir con la razón, ¿sí? A la hora de resolver conflictos intersubjetivos de intereses. Y terminará la desconfianza del fuerte por seguir las enseñanzas del general Trasímaco, de las que nos hablaba la República de Platón, ¿sí? Ahora bien, como el garantismo no es una posición filosófica que se estudie en filosofía del derecho, ni tampoco una teoría general del derecho, sino una posición filosófica doctrinal en el ámbito del derecho procesal, que se caracteriza, como les vengo diciendo, por proponer la existencia de un proceso, ¿sí? Es decir, un método de discusión tendiente a dirimir conflictos que se apegue restrictamente a la Constitución de un país en un tiempo y espacio dado. Podemos colegir sin importar cuál sea nuestra postura epistemológica, y les vuelvo a repetir esto, siempre y cuando seamos respetuosos de las garantías y derechos preceptuados en la Constitución y de los tratados internacionales que en ellas encuentran su anclaje, ¿sí? Y que por lo tanto conforman el pleso normativo constitucional de un Estado, si esto es respetado lisa y llanamente, estaremos haciendo garantismo procesal. Pues esto no es otra cosa que respeto a la Constitución, y con ello el respeto a la dignidad del hombre, piedra angular de todo ordenamiento jurídico, independientemente de cuál creamos sea el origen del derecho. Es decir, ¿me entienden? No importa si asumimos una postura y un naturalista como se tenía, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino o San Agustín, de que hay una existencia de un derecho, de un derecho divino, que una parte es captada por el ser humano, y a eso lo podemos llamar ley natural, y ella tiene que tener un correlato para que sea ley realmente con la norma positiva, o podemos asumir un naturalismo a los Pufendorf o a los Kant, o distintas cuestiones, o al revés, irnos a una postura como la que sostenía Hans Kelsen, de que el derecho era solamente la norma, y como tal era un esquema de explicitación conceptual, que era lo que nos enseñaba justamente la teoría pura del derecho. O incluso lo podemos ver en los tridimensionalismos, como el de Miguel Reale, o el que pueden asumir gran cantidad de autores, como puede ser Jerome Franco, o bueno, el mismo Bernard Goldman, que el derecho va a tener al menos tres aspectos, o sea, digamos, una cuestión sociológica, es decir, el estudio del hecho, una cuestión digelógica, que va a ser la cuestión de la justicia, la cuestión axiológica, los valores, o una cuestión homológica, que va a ser justamente la de la norma. Pero, como les vengo diciendo, estas son las cuestiones que se podrían ir dando justamente, pero para que se vea justamente. A ver. Es que como les vengo diciendo, yo-naturalismo hay muchos, o yo-moralismo, utilizando una terminología de García Amado, por ejemplo, pero no va a ser lo mismo la enseñanza de Tomás de Aquino, de Suárez, de Grocio, de Pufendorf, de Kant, por nombrar algunos de estos exponentes que han descollado en el yo-naturalismo. Cada uno basará su posición en sus propios elementos caracterizantes que harán irreconciliables justamente los respectivos postulados que sostienen. Y como les vengo diciendo, no menos inconciliable será si adoptamos una postura como la sostenida por Kelsen, quien edificó un derecho desprovisto de cuestiones fácticas y morales, a situar la juridicidad justamente en el estricto plano de lo normativo, es decir, en la norma, lo cual, según su enseñanza, como les vengo diciendo, funcionaba como un esquema de precipitación conceptual. En efecto, el prenombrado jurista o sea, Kelsen, nos hablaba de esta cuestión, pero también podemos ver las reacciones a ese pensamiento, como puede ser una postura
como la que suteó Gustav Rabruch, por nombrar a alguno, pero una postura como esta que le vengo diciendo, ¿no es cierto?, que haya, por ejemplo, la de Kelsen, que tiene su origen, por un lado, en el pensamiento positivista de Augusto Comte, quien estimaba que solo era ciencia lo empíricamente verificable, ¿sí? Y por otro lado, ¿no es cierto?, la enseñanza de Kant, era un post-kantiano, obviamente, pero bueno, pero Kant era yo un naturalista, pero como le vengo diciendo, racionalista. Hay que ver las distintas cuestiones por eso. Pero Gustav Rabro justamente sostenía que las órdenes son órdenes y la ley es la ley. Pero se puede plantear desde esta cuestión y como le vengo diciendo, y lo podemos ver en la enseñanza también, ¿qué es lo que le estoy diciendo? El garantismo procesal es respeto a la Constitución. Hay tesis, y hay maestrando, y hay magíster que han salido de la escuela, que han sostenido, o sea, una metodología, y un naturalista tomista, hay quienes han sostenido, como les vengo diciendo, una postura totalmente kelseniana, si se quiere, siguiendo a Ras, o también a distintos autores, es decir, no, no se delimita desde ese punto de vista cuál es, porque, ¿por qué les explico esto? Porque me ha pasado a mí estar en congreso y me han preguntado, por ejemplo, de que el garantismo procesal necesariamente adscribe al positivismo jurídico. Y no, les quiero decir que no, no necesariamente. No es ese el planteo que se da en el garantismo procesal. ¿Por qué? Porque no se pone en discusión cuál es el origen de la norma. Y así, por ejemplo, podemos ver justamente cuando el tema de la ONU, Maritain justamente dijo que Jacques Maritain, que obviamente si bien era existencialista, es un pensamiento claramente aristotélico-tomista, justamente decía, aunque no nos pongamos de acuerdo cuál es el origen del derecho, sí nos vamos a poner de acuerdo cuáles son esos derechos fundamentales de las personas. El problema está, como les vengo diciendo, no que solamente tenga que haber reglas en una constitución, pero sí, como les vengo diciendo, esta cuestión de la interpretación de principios frente a reglas, cuando es contrario totalmente a la regla, y ahí se puede dar esto, porque justamente generar estas cuestiones, como les vengo diciendo, de carencia de carencia diquelógica, ¿sí? O de leyes injustas, y eso hacer que el juez sea parte de lo normado en el derecho positivo y termine diciendo lo contrario, es peligroso, es para tenerlo en cuenta. Y bueno, como le vengo diciendo, por eso se puede seguir una metodología, tridimensionalista de Verdross, de Norberto Bobbio, de Sauer, de Julio Gastón, de Recasens-Siché, incluso, que también era tridimensionalista. Pero, ¿me entienden? O sea, no importa cuál sea la metodología. El tema es que nos pongamos de acuerdo y justamente como Estados nosotros tenemos que respetarla con la Constitución. Entonces, ahí está la cuestión que yo les vengo diciendo. No sé cómo voy con el tiempo. Bien, bien, yo creo que unos 5 minutos más. Bien. Guarden un segundo. Así ya les redondeo
Disculpen este silencio, pero porque quiero saltarme una parte para... ya. O sea, esto que les vengo diciendo justamente lo señalo, porque parecería justamente que del activismo o el decisionismo procesal hace sin advertirlo un uso indiscriminado de estas carencias ideológicas que le vengo diciendo, al darle una preponderancia a las facultades discrecionales que norman nuestros ordenamientos procedimentales sobre la pasividad normativa, sobre la carga de la prueba que los mismos legislan. Y tal imperio de la subjetividad va mucho más allá, cuando a través de un control oficioso de constitucionalidad, por ejemplo, se hace un análisis desde la dimensión normológica que le vengo diciendo, infraconstitucional, a la luz de la axiología o de la diquelogía. Es decir, cuando hablo de diquelogía, estoy siguiendo la enseñanza de Bernard Goldman, que justamente dique, tomando en cuenta la metodología, era la justicia, ¿no es cierto?, de los hombres, a diferencia de Temis, que era la justicia divina. Es decir, que desde los valores y entre ellos la justicia. Y de así se infiere en carencia ideológica que los jugadores operan a diario, ¿sí? Generando convocaciones a principios fundamentales amparados por la Constitución y los tratados internacionales. Pues cuando se argumenta dando razones de discriminación, de desigualdad, ¿sí?, de no respetar los derechos de vida, de salud, de no dañar, etc., se lo hace por razones de justicia. Todos elementos que, si bien normados a nivel constitucional, son integrados a la normativa inconstitucional por medio de la interpretación, ya que estamos ante principios y no reglas, y como tal subjetivados por el supremo repartidor, es decir, por el juez que está entendiendo en la causa, ¿no es cierto? Y dependiendo en qué instancia estemos, el intérprete va a ser otro, pero en algún momento se va a llegar a un intérprete justamente, y ahí es donde se ve debilitada la postura de este juez Hércules, ¿no es cierto? Porque va a haber uno que en algún momento va a terminar dirimiendo el conflicto, porque si no se seguiría, ¿no es cierto?, inmemorialmente. Es decir, es juez constitucional, ¿sí? Que como es sabido, por ejemplo, en la Argentina nosotros tenemos un control de jurisdiccional difuso, a diferencia, que como es sabido por todos ustedes, o sea, cada juez puede dictar la inconstitucionalidad de la norma, y a diferencia de lo que ocurre en otros países, ¿no es cierto?, como también Perú, que tiene tribunal constitucional, ¿no es cierto?, que tienen un control jurisdiccional concreto, más allá de que puedan tener en algunas partes también algunas cuestiones de control difuso. Pero, como les vengo diciendo, es el juez constitucional, que en el caso de nuestro país, como les vengo diciendo, esta cuestión, todo juez lo es. De esto que les vengo diciendo, se puede colegir como ilación lógica que al declararse por medio de su control inconstitucionalidades e inconvencionalidades, se estaría cumpliendo con el ideal de otorgar justicia, ¿sí? Esa voluntad de dar a cada uno lo suyo, de la que nos hablaba el Romano Ulpiano, ya que la Constitución y los tratados internacionales que positivan sus valores por medio de principios como tal subjetivables, pueden y deben ser utilizados siempre y cuando, como le venía diciendo, cause un mal menor, por el contrario sensu a la regla contenida en la norma, ¿sí? Infraconstitucional, pues de lo contrario caeríamos en un voluntarismo tan peligroso como el decisionismo sobre el que supo ganarse Smith el nombre del abogado de la corona, ¿no es cierto?, del nazismo, al hacer de la autoridad soberana la fuente absoluta de toda decisión moral y legal en la vida política. Y si bien a tal argumento se me la podría tachar de una reducción hitleriana, es decir, una falacia argumental, ¿no es cierto?, hay que tener pleno cuidado de no abusar de su aplicación, cayendo sin más en un voluntarismo interpretativo del pleso normativo constitucional. Perdón, se me corre la cámara acá, no sé.
como les vengo diciendo, del preso normativo constitucional e infraconstitucional, pues la consecuencia de un mal uso de ella puede hacer del remedio algo peor que la enfermedad. Pues no nos debemos olvidar, como ya lo dijimos, que en materia de constitucional es más importante la dignidad humana propia del ser humano individualmente considerado que el interés coercitivo del Estado. Pues las garantías constitucionales buscan justamente fortalecer al individuo, es decir, los derechos humanos, frente al poder omnímodo del Estado, ya que el peligro de elegir a los jugadores en Hércules en términos borguinianos es que sin quererlo terminemos avasallando los derechos del individuo y con ello su dignidad humana. Y a esto justamente le da prevalencia, marcando límites, el garantismo procesal. Esto se advierte claramente, por ejemplo, y me permito leer, cuando el maestro Adolfo Alvarado Belloso nos dice: en todo este lapso fui lo que puede considerarse un buen ejemplo de juez. ¿Por qué se refiere? Porque él fue juez y después fue abogado, llegó a ser camarista, tuvo muchos años en la justicia, y es justamente su obra lo que refiere, es esto lo equivocado que estaba cuando él tomaba estas decisiones justamente. Por eso me voy a permitir leerle para ser textual en esto, ¿sí? En todo este lapso fue lo que puede considerarse un buen ejemplo de juez autoritario, manejando a veces a voluntad el procedimiento, intentando conciliaciones intraprocesales a todo trance, imponiendo novedades jurisprudenciales, buscada la equidad y no en el texto de la ley, haciendo muchas veces un juzgamiento interno acerca de su bondad, oportunidad y justicia, y por lo tanto de su aplicabilidad. Esto lo aprendí al poco tiempo, más allá de sufrir ahora en carne propia el autoritarismo de algún juez, tal vez inspirado en lo que fue mi propio autoritarismo, y que descarto habrá dado mucho que hablar en el foro de entonces. Comencé a advertir desde el otro lado del mostrador, que es donde duele verdaderamente la injusticia, la existencia de numerosas sentencias adversas al buen sentido judicial en pleitos que fueron fallados en equidad y por cierto en contra del texto expreso de la ley, o sin la previa audiencia del interesado, o definitivamente terminados con incomprensibles medidas cautelares carentes de un proceso principal que les diera sustento. Todo en pos de una difusa meta justiciera que había de lograr al amparo de las nuevas ideas filosóficas presentadas, pregonando la existencia de un modernismo aplicado al proceso judicial. Como se puede ver, y continúa diciendo, en los últimos años con la filosofía postmodernista mediante, fíjense que justamente eso es lo que le achaca el maestro Alvarado Belloso, de que el activismo justamente está tomando ideas de la filosofía postmodernista, o sea, justamente no son las ideas, si se quiere, anteriores, sino está achacando la idea postmodernismo. Y es más, recuerdo haber tenido alguna clase del profesor Ariel Álvarez Gardiol, que también justamente nos hablaba de esta crítica al postmodernismo, ¿no es cierto? Mediante ha habido una clara reacción generalizada en el procesalismo civil hacia estas ideas que aquí sostengo, proclamándose desde autorizada y recurrente doctrina que el sistema no es bueno como tal porque no siempre conlleva el resultado de justicia al cual los jueces deben aspirar. Por sobre todo, otro pensamiento en la superior tarea que le asigna la Constitución, en el sistema legal argentino vigente, con lo cual se busca privilegiar la meta por sobre el método, dando con ello razón postrera a Maquiavelo: el fin justifica los medios. De ahí que actualmente se proponga con insistencia abandonarlo para siempre y confiando en la sagacidad, sapiencia, dedicación y honestidad de la persona del juez. Entregarle toda la potestad de lograr esa justicia dentro de los márgenes de su pura y absoluta subjetividad, igual a la que hacía el pretor y el cadí, por bueno y sabio y justo que sea un pretor o un cadí determinado, toda vez que en la sociedad moderna hay muchos pretores o cadí y que no pueden ser iguales entre sí. Sí,
Y termino esa, justamente la cita del maestro Alvarado de Llosa, y para cerrar ya, eh, le cierro esto en prieta síntesis, justamente, acudir a la carencia ideológica de esta que les vengo hablando puede resultar muy útil para lograr el fin querido en todo proceso, que es resolver ese conflicto intersubjetivo de intereses suscitado entre las partes a la luz de la justicia. Pero tal interpretación axiológica, integrativa, debe hacerse con suma rigurosidad y cuidado, y muy especialmente sin violar el texto de la Constitución. Justamente por lo que les vengo diciendo, por medio de su tergiversación, si no queremos convertir al dispositivo en estudio en una solapada herramienta al servicio del voluntarismo, del mandamás de turno, que permita decir lo que se quiere decir, aunque la ley diga exactamente lo contrario. Y justamente esto es lo que les vengo diciendo, y con esto agradezco a los organizadores y doy por terminado, y no sé si quieren hacer alguna pregunta, estoy abierto a las mismas. Ok, bueno, muchísimas gracias por tan brillante exposición. Si alguien desea hacer uso de la palabra, por favor, hacerlo de la forma debida. En la parte inferior derecha de nuestra plataforma tiene la opción de levantar la mano, o si no la tienen, pueden hacerlo mediante el chat. Están los saludos desde diversos países, en realidad. Saludos y felicitación. Si hubiera alguna pregunta, alguna inquietud, por favor. Bueno, al no haber ninguna duda, ninguna inquietud, significa que esto ha quedado muy, muy claro. Bueno, yo sí me voy a tomar una licencia y voy a reflexionar un tanto, y espero que luego de ello me corrija Germán. No, por favor, que voy a corregir, o sea, Bien, sí, lo escucho. en nuestro país, en Perú, allá por el año 2004, se pone en marcha un nuevo Código Procesal Penal, pero se pone en funcionamiento de forma progresiva y de forma gradual, y hasta hoy día no está cubierto todo el territorio peruano con este ya no nuevo código, ¿no? En el caso de Lima, que es nuestra ciudad capital y la que tiene la mayor carga procesal de cualquier parte de nuestro país, el tema se va postergando y se va postergando, ¿no? Pero ¿cuál era el espíritu de la norma, o cuál era la intención con este nuevo código? Código Procesal Penal peruano, ¿no? Allá por el año 2004, miren, han pasado ya algunos años. Lo que se hacía era implantar o implementar un nuevo modelo de sistema acusatorio, contradictorio o garantista, precisamente, que es lo que nos convoca esta noche, ¿no? Y este nuevo modelo es el mismo que conlleva el cumplimiento de una serie de garantías aplicables al proceso penal. De eso es de lo que se trata, ¿no? Sí. Y el garantismo en el derecho penal, ¿no?, emerge ante la continua desconfianza que hay, pues, al uso del poder, que es el poder punitivo, ¿no? Y esta corriente asume una posición un tanto negadora, ¿no? Va en contra sobre la existencia de los llamados poderes buenos, ¿no?, que se encargan precisamente de velar
por el respeto de las personas. Vean, o sea, si uno lee esto y, bueno, reflexiona, es el estado ideal de las cosas, ¿no? O maravilla, pero no es tan sencillo en realidad, ¿no? Los estudiosos, han mencionado algunos, y el tema es de tu dominio, obviamente, conciben o vienen concibiendo al garantismo desde el ámbito procesal como una corriente filosófica, ojo, hay que sentarla como tal, una corriente filosófica cuya finalidad es el reconocimiento de la Constitución por encima de la ley. Eso es el punto inicial, el punto de partida. La Constitución por encima de la ley. Pero eso lamentablemente no se quiere entender, no se quiere comprender, y ahí hay que nadar contracorriente. Entonces, debemos reflexionar cómo es que se vislumbra este garantismo procesal, ¿no? ¿Cómo es que se vislumbra este garantismo procesal ante la situación fáctica? Hay una situación fáctica, o ocasionada ante el juicio ponderativo que se realiza, y voy a poner un ejemplo puntual, ¿no? Entre el principio de excepcionabilidad de la prisión preventiva con el principio de libertad. Y esto, hasta antes de la pandemia, en el Perú era cosa de todos los días. Acá te detenían hasta por, bueno, quítame esta paja. Oiga. No, te comprendo perfectamente. La Constitución, o sea, no, pero es que la ley, sí, ok, pero por encima de la ley hay una Constitución, ¿bien? Claro, tenés el principio de inocencia y cuando no hay peligro de fuga o de entorpecer la investigación, tiene que estar libre la persona, obviamente. Exacto. Esto era un mero ejemplo, ¿no? Sí. Y lo que debemos entender como hombres y como mujeres de derecho es que un Estado, cualquiera que sea, un Estado, debe garantizarnos a todos jueces predeterminados. Eso de cajón, como decimos acá, de arranque, ¿no? Jueces predeterminados. Es decir, que debe haber una predeterminación de quién es el juez competente. Claro, ¿Quién es el juez que me va a juzgar? El juez natural, ¿no? Bien. Luego de esto, la imparcialidad del juez. El juez solo está sometido al imperio de la ley, a ningún otro. Esto a veces cuesta creerlo y hasta cuesta decirlo, ¿eh? Ojo. Luego está el derecho a la defensa técnica. Esto es importantísimo también. La defensa técnica, y además el acusado debe conocer quién es su acusador. ¿Sí? Lo más lógico, ¿no? ¿De qué se le acusa? Ya, ¿quién me acusa? ¿Y de qué me acusa? ¿No? Esto, aunque han mencionado varias veces, parecen verdades de perogrullo, pero es una triste realidad. Ahora, también está el tema de la garantía de la publicidad del proceso penal. No nos olvidemos que un proceso penal está en la obligación de ser público, salvo pues algunas cuestiones muy excepcionales que ya sabemos cuáles son, ¿no? Sí. Menores, abuso sexual. Claro. Sí. Y este es un mecanismo existente para que la sociedad pueda ejercer control indirecto, obviamente, indirecto, sobre la administración de justicia. La sociedad tiene que ejercer ese poder de control, en este caso, indirecto, ¿no? Luego está la garantía de la motivación de las resoluciones judiciales. Este es otro problema igualmente, ¿no?
Porque la motivación de las resoluciones judiciales o las resoluciones que emita un órgano jurisdiccional debe ser, pues, el resultado o el producto de un análisis lógico y crítico. Esto, poniéndonos la mano en el pecho, ¿se cumple? Sabemos que no. No. Eso es algo que nos debe preocupar. Resultado o producto de un análisis lógico y crítico sobre las pruebas que han demostrado los hechos manifestados por las partes de manera fehaciente. El tema fehaciente, no porque escuchó, le dijeron, pensó, creyó, como muchas veces se aplica, ¿no? Y el tema de los testigos protegidos, la confesión sincera, bueno, ya sabemos por dónde va, ¿no? Entonces, finalmente, lo que podría decir es que el garantismo procesal encuentra su razón de ser en la puesta en práctica, precisamente, de las garantías que las leyes procesales mismas instauran, ¿no? Son las mismas leyes las que instauran sus propias garantías, Es el respeto, apoyándose, justamente. claro, Claro. apoyándose o amparándose en el derecho constitucional, pues, en el derecho Obviamente, estamos en una constitucional, constitucionalización de todos los derechos. exacto, a través de una postura garantista, pero plenamente comprometida, pues, con tal realidad. No basta ponerlo en el papel, hay que cumplirlo. Eso es lo que nos falta. ¿Por qué? Porque nuestra actuación debe ser una consecuencia lógica de lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Porque si no vamos a resultar diciendo, bueno, pensando A, diciendo B y haciendo C, y el resultado será Z, ¿no? Entonces, todo esto con un único fin, o con una única finalidad, diría yo, que es la de enfrentar al autoritarismo procesal que ha venido implantando sistemas inquisitoriales o mixtos que fueron adoptados por la mayoría de nuestros países latinoamericanos por largo tiempo. Ya es momento de dar el salto o de marcar el cambio o marcar la diferencia. Esa era mi pequeña reflexión, Germán, y si hay algo en lo que me haya equivocado, No, por favor, con el mayor agrado, corrígeme. no, totalmente de acuerdo contigo. Es decir, justamente es el respeto al debido proceso. Independientemente de qué rama del derecho estemos hablando desde la cuestión de fondo, lo que busca justamente el garantismo procesal es que se respete el derecho procesal, pero desde la óptica de la Constitución. Es decir, pero bien, desde la Constitución, pero siguiendo, porque justamente me hablaste de ponderación. Ahí me trajiste justamente las ideas de Robert Alexi, que te nombré. Eh, pero claro, no está mal, porque habla él de mandatos de optimización justamente al hablar de los principios. Pero el problema, ¿no es cierto?, es cuando esas facultades se abren, digamos, discrecionalmente a que el juez, digamos, pueda terminar diciendo en contra de lo que dice el Código Procesal, por ejemplo. Esas cuestiones hay que tener en cuenta. Y no tanto porque uno desconfíe del juez de ese caso concreto, sino justamente del control social que pueden hacer los poderes administradores, es decir, el poder ejecutivo, que también en nuestros países se está viendo que, por ejemplo, en materia penal lo hemos visto y ustedes han tenido con el tema de los casos Odebrecht y toda esta cuestión. Imagínense de que el poder sea el que pueda presionar a un juez para que pueda interpretar contrario a la norma. Esos son los peligros y eso es lo que aboga el garantismo procesal, es decir, no ataca a,
y tampoco hace un argumento ad hominem, es decir, en ningún momento, y yo tengo mucho respeto por quienes tienen, tienen una postura contraria a la mía, es decir, y yo los leo y voy tomando en cuenta eso y buscando ayornar. Pero lo que yo estoy viendo de hace años, que por un lado está, por ejemplo, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y por el otro lado el Panamericano de Derecho Procesal, ¿sí? Y yo creo que hay que seguir debatiendo, decir, no, y a eso yo me refería cuando les dice esto, digamos, de que ya tengo mi idea porque está bien, no tiene que ser justamente el debatir, es ese, es estar abierto, el escuchar y el estar dispuesto a refutar, digamos, al otro si cree que está errado, pero desde el respeto, desde justamente, no, por eso yo justamente no, o sea, hablé, digamos, de los autores de esta cuestión que habla del sustrato ideológico que trae, ¿no es cierto? Por ejemplo, el código de 1940. Pero yo no estoy diciendo que haya sido, obviamente, fascista ni Calamandrei, ni ninguno de estos grandes teóricos que todos admiramos, o sea, los que somos estudiosos del derecho procesal, ¿sí? Pero esta publicización del proceso, ¿no es cierto? Viene de ahí, ¿no es cierto? Y por eso le vengo diciendo que ya hace un tiempo, pero hoy en día se está hablando más, y el otro día lo escuchaba también a García Amado hablando, y ya hay obras publicadas hace años también, de que habla de esto también de los egos cognitivos, es decir, que también podemos ver este análisis, no solo desde, desde la cuestión del expediente, sino de lo que el juez ya trae consigo a la hora de resolver. Y cuando se plantea esta cuestión de ponderación justamente, y hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, de cómo, de cómo, porque ascribamos o no a la existencia de derechos o valores absolutos, el problema es que el ser humano nunca va a poder hablar de absoluto, porque somos relativos nosotros, o sea, y en eso podemos coincidir, adscribamos a cualquier postura, y ahí está el meollo del asunto, y como bien dijiste vos, es el respeto a la Constitución. El garantismo procesal busca respeto a la Constitución, pero a la Constitución entera, ¿no es cierto? No, o sea, en ese sentido. Y de alguna forma, hoy se está viendo justamente, porque el maestro Alvarado Bellazo lo ha traído, o sea, bueno, hoy con el COVID justamente nadie se trae, es como ahora que estamos virtualmente y esto permite o sea, que estemos hiperconectados y llegar a lugares que antes hubiera sido mucho más difícil. Esto ha tenido esto de positivo, que hoy en día estamos un día en España, otro día estamos en Panamá, otro día. Y esto es lo bueno, y estas herramientas las tenemos que utilizar, pero hoy en día también se está generando ese debate y el garantismo, o sea, también si se respeta o no los derechos constitucionales o no, por ejemplo, en el proceso penal, si un juicio a través de videollamada. O sea, yo sí tengo, o sea, yo he tenido juicios ahora, por ejemplo, en materia laboral, que algunos testimonios o algo, yo veo que se pierde cosas, pero en un caso penal que tenga que defender, probablemente hasta no vea que esté respetado bien, porque no es lo mismo, no es lo mismo. Pero son cuestiones que se van a ir dando al debate. No sé, en Perú están teniendo ustedes eh, procesos penales, o sea, están condenando a personas a través de videollamadas. ¿Sí? ¿Y cómo lo ves vos? Con duda. Por eso, esta cuestión es lo que pasa, que si no hubiéramos hecho eso, se para la justicia. Es una cuestión, obviamente, para tenerlo en cuenta, y los esfuerzos que se han dado y los avances tecnológicos. Yo creo que va a mejorar la justicia, pero hay muchas cuestiones que tiene bueno. Y todo eso se tiene que seguir debatiendo. El tema, como decía,
y no cerrarnos en un pensamiento dicotómico, o estoy en un lado o estoy en el otro. Es decir, estamos abiertos y tenemos que seguir debatiendo, porque lo importante es eso justamente, es lograr una solución para el justiciable. Y estoy de acuerdo que una solución muchas veces que, que sea totalmente cerrada desde lo técnico puede ser que para el justiciable no lo satisfaga porque no satisface la justicia concreta del caso. Pero el problema es que si se abre alguna puerta es como abrir la caja de Pandora y traiga males mayores. O sea, entonces hay que tener en cuenta estas situaciones. Muy bien. Bueno, ha sido una muy interesante jornada en realidad y nuestro más caro agradecimiento y sincero reconocimiento a Germán y a todos nuestros hermanos latinoamericanos que esta noche han estado con nosotros desde República Dominicana. Ahí hay que hacer una mención honrosa a nuestro hermano y amigo Alcedo Magarín. Alcedo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alcedo? ¿Cómo te va? Gracias, Gracias por gracias por escucharme. estar presente. Muchas Bueno, gracias. Permítame gracias. de manera reverente felicitar a Germán Benedetti por su magnífica exposición esta noche. Realmente nuestras felicitaciones desde esta isla del Caribe para Muchas Argentina. gracias, muchas gracias. Bueno, Gracias. saludo a todos los panameños, maravilloso país que tuve la oportunidad de visitarlo otra vez. O sea, Un gracias. Gracias. placer. Gracias. República Boris Barrio me Dominicana, invitó la otra vez a disertar allá. República Dominicana, Ecuador, Colombia, Argentina y por supuesto Perú. Estamos más unidos que nunca en plena pandemia. Esta fue nuestra videoconferencia número 145, ininterrumpida desde hace varios meses ya, como una alternativa que surgió para acercarnos a nuestros colegas, hombres y mujeres de derecho e interesados en los diversos temas de actualidad y de profundidad también. Gracias, Germán. Gracias, hermanos latinoamericanos. Nos estamos viendo la próxima semana, que también es una semana llena de videoconferencias importantes como las de hoy. Y, por favor, compartan nuestras publicaciones en vuestras redes sociales. He visto que Germán ha estado compartiendo. Gracias, gracias, Germán, por ello. Un abrazo fraterno, que tengan un buen fin de semana y hay que cuidarse porque la pandemia todavía sigue. Gracias, fuerte abrazo. Hasta luego, un fuerte abrazo a todos.